¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo. ¿Por qué razón Gustavo Petro designó como ministro de la Defensa al jurista Iván Velázquez Gómez? ¿Qué quieren las fuerzas militares? ¿Un comisario político o un fiscal? Parece que el presidente Petro quiere en las fuerzas militares del Estado a un fiscal y no a un comisario político. Si hubiese querido un comisario político, hubiese designado allí, por ejemplo, a un Antonio Navarro Walls, pero él quiere es un fiscal. Sin embargo, tenemos que entender que las fuerzas militares responden al mandato del comandante en jefe, que es el presidente de la República. Así está estatuido en la Constitución Nacional. Las fuerzas militares no son deliberantes, aunque los actos militares se convierten en actos políticos. ¿Por qué razón? Porque responden a una política de Estado y no deben responder a una política de partido, a una política ideológica, que es la gran diferencia. Por lo tanto, un ministro de Defensa Civil debe responder a la política de Estado y ni siquiera a la política del mandato o del mandatario que está de turno. Y esto es muy importante estimarlo para decir lo siguiente, que el doctor Iván Velázquez Gómez tiene toda la charretera para ser un gran fiscal, o para ser un gran juez, o para ser un gran procurador, o para ser un gran defensor del pueblo. Procurador, fiscal o defensor del pueblo. Pero al frente de las fuerzas militares necesitamos a una persona que conozca de lo militar, pero fundamentalmente de la política de Estado. Y en ese sentido está la debilidad del doctor Iván Velázquez Gómez. Él no es un estadista, es un gran juez, es un gran fiscal potencialmente hablando. Así lo ha demostrado en toda su experiencia en Colombia y en el exterior. Pero ¿por qué razón Gustavo Petro ahora lo designa como ministro de la Defensa? Porque Gustavo Petro está pensando en que las fuerzas militares deben ser reestructuradas para que respeten los derechos humanos. En el transcurso de los últimos años, las fuerzas del Estado han sido acusadas de ser violatorias de los derechos humanos. La Justicia Especial de Paz, JEP, la Comisión de la Verdad, han solicitado la necesidad de reestructurar las fuerzas militares y en especial la Policía Nacional. El año pasado, a raíz del paro nacional, la JEP lanzó un pronunciamiento muy importante que refleja el pensamiento y el querer del sistema internacional de derechos humanos. Y una de las personas que más confiable y que más confianza puede producir para que esté al frente de las fuerzas militares es una persona que viene de las entrañas del sistema internacional de los derechos humanos, y esa persona es Iván Velázquez Gómez. Hasta allí Petro tiene razón. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que para hacer una reestructuración de nuestras fuerzas militares no debe partirse de las consecuencias, sino de las causas. Es decir, la causalidad de una sistemática violación de los derechos humanos de las fuerzas militares en el cumplimiento de su función misional. Es en este aspecto en que nosotros debemos centrarnos en el análisis. ¿Qué quiere Petro? ¿Reestructurar las fuerzas militares? Bien, de acuerdo, por todo lo que se ha dicho de la violación de los derechos humanos. Pero es que las fuerzas militares, honorable presidente, no son garantías de los derechos humanos. Ellas no son garantes, mejor dicho, no son garantes de los derechos humanos.
Ellas deben garantizar los derechos humanos, pero no son garantes. Una institución como las fuerzas militares están para la defensa de la soberanía de la sociedad colombiana. Debe aplicar una política de Estado al respecto. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos 30, 40 años en Colombia? Es que nuestras fuerzas militares abrazaron la doctrina de la seguridad nacional. Una doctrina que viene dictada de los Estados Unidos, que en América del Sur tuvo la versión de lo que nosotros ya hemos establecido, la experiencia en Brasil. Esta doctrina de la seguridad nacional se aplicó por primera vez en Brasil, luego Argentina, se propaló por Paraguay, Uruguay, Perú, Chile. ¿Y qué significa la seguridad nacional? Que el enemigo está dentro y que hay que atacar al enemigo y que hay que utilizar formas diferentes a las institucionalmente conocidas. Por ejemplo, las fuerzas militares de Argentina, que vinieron a dictar conferencias a nuestras fuerzas militares en Colombia en la década de los 90, dijo, ¿qué podemos hacer con un terrorista que tiene una bomba en las manos? ¿Cómo lo podemos combatir? No con las medidas ordinarias de las fuerzas militares. Habría que utilizar otros métodos, y ahí usaron toda forma de lucha contra el terrorismo, entre comillas. De manera que el tema de lo militar, como dice Carl von Clausewitz, es un acto político. Lo militar es un acto político y por lo tanto debe tratarse de esa manera. No podemos confundir acto político como el acto partidista. Es decir, que las fuerzas militares no pueden responder a la ideología de un partido político que esté gobernando, por ejemplo, ahora Pacto Histórico, o como ha sido con el Centro Democrático, que efectivamente las fuerzas militares respondieron a la política del Centro Democrático, que es una política partidista y no una política de Estado. La política de Estado está establecida en la Constitución Nacional y deben respetarla todos los entes del Estado. Conclusión, en el Ministerio de la Defensa no necesitamos a un fiscal, a un juez o un procurador. Necesitamos a un ministro que sea subcomandante de las fuerzas militares en ejercicio de la Constitución Nacional, que conozca, que traduzca la política de Estado en la aplicación de las fuerzas militares para la defensa de la soberanía nacional, pero sobre todo para la defensa de la sociedad. Es decir, una política no partidista, sino una política de acuerdo como lo señala la Constitución de 1991, que tiene tres cimientos fundamentales: la solidaridad, el trabajo y la dignidad. Ninguno de estos tres principios puede ser violado por cualquier organización del Estado, ni siquiera por el presidente de la República. Iván Velázquez Gómez podría ser sacrificado en el Ministerio de la Defensa. Yo lo veía más como un fiscal, sería el fiscal más importante que el país pariera. ¿Por qué razón? Porque la Fiscalía sí necesita un juez, sí necesita un garante de los derechos humanos, porque está relacionada con el tema de la justicia. Aquí en la Fiscalía, cuando nombraron un político como Humberto Martínez, como el señor Martínez Neira, marcó el momento más corrupto de la Fiscalía. Cuando un político llegó a esa instancia, la corrompió más. Lo que necesitamos en la Fiscalía es a un juez de la talla de Iván Velázquez Gómez. Y en el Ejército, en las fuerzas militares del Estado, lo que necesitamos es un interpretador de las políticas de Estado, es decir, a un estadista que esté al mando de nuestras fuerzas militares directamente. Es decir,
a un presidente que nombre un ministro que le interprete fielmente las políticas de Estado. Eso es lo que necesitamos en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, auguramos, deseamos que al doctor Iván Velázquez le vaya muy bien en el Ministerio de la Defensa, pero todos sabemos que en su interior se anida unas fuerzas reaccionarias que podrían conspirar contra su buena funcionalidad. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo,